Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Psicología para no psicólogos. En esta 10ª entrega tenemos preparado un capítulo muy especial, entonces quédense hasta el final con nosotros para descubrir un poco más sobre la psicología cognitivo-conductual. Nos acompaña esta tarde el licenciado Javier. Javier, ¿qué nos espera en este capítulo del día de hoy? Pues tal vez, como lo ven en el título, en esta ocasión, como cada 5 episodios, traemos pues un invitado. En esta ocasión traemos de invitada a una psicóloga cuya orientación y técnica pues principal, ¿no? Dentro de la psicología es pues esta orientación, ¿no? Cognitivo-conductual, y pues de la cual nosotros ahí en esta ocasión estaremos indagando, ¿no? Para saber qué es, cómo funciona, qué elementos, ¿no? Se pueden distinguir de esta orientación, tanto para ayudar a quienes son ajenos a la psicología, como para, pues, tal vez alumnos o personas que quieran, pues, entrarle, ¿no? Por esta rama. Perfecto, Javier, muchas gracias. Pues me gustaría presentar a nuestra acompañante del día de hoy. Ella es la licenciada Fabiola Sauceda, es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene experiencia, como ya mencionó Javier, en el área cognitivo-conductual y actualmente está dando terapia en línea. Vamos a hacerle preguntas sobre su profesión, sobre pues, su experiencia como tal. Unas preguntas van a ser incómodas, otras no tanto, pero lo importante es saber que en este episodio, pues usualmente pues, lo vamos a abordar como un formato de entrevista, así que pues ella es la que nos va a estar pues brindando de toda su experiencia y su conocimiento. Entonces no le quiero quitar más su tiempo, quiero pues agradecerle primero y pedirle unas palabras para todas las personas que nos escuchan. Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien, gracias. Gracias por la invitación, primero a los dos. Pues sí, vamos a estar tratando de aclarar algunas dudas que tengan. Voy a tratar de explicar lo mejor posible para que conozcan ustedes y también la gente que vaya a escuchar el podcast, pues un poquito más sobre esta trayectoria. Igual, y antes de empezar a hablar, pues explicar que hay distintas trayectorias. Bueno, creo que ya en algún podcast lo mencionaron, y pues una de ellas es de las que voy a hablar. Espero tratar de contestar todas las preguntas, pues tampoco sé totalmente o completamente todos los temas, pero pues sí, esperemos que todo vaya fluyendo muy bien. Bienvenida, Fabiola. Javier, ¿quieres arrancar con alguna primera pregunta? Sí, claro, y fíjate, Fabi, algo que ahorita comentaste me recordó que precisamente por ser la psicología, por haber en la psicología tantas variantes en cuanto a la técnica y teoría, aún dentro de la especificidad de la corriente, ¿no? Cognitivo-conductual, si nos centramos en esa corriente, pues Te autores. congelas. Ah, ok, perdón. Ajá. ¿Qué pasó? Es que se te congeló la imagen, o a lo mejor fui Ah, yo, perdón. ok. Sí, bueno, que hay gran variante, ¿no? Todavía dentro del mismo campo, ¿no? Cognitivo-conductual. Y que tal vez precisamente por esta gran variedad y tratando tal vez de condensarlo, ¿no? En palabras, pues no sé, digo, sencillas o tampoco para irnos tanto por las ramas. Una de las primeras preguntas sería de que, bueno, dentro de la psicología, ¿qué es esta rama, ¿no? Trayectoria, que es la cognitivo-conductual? Sí, les platico un poquito. Otra cosa que también quiero remarcar es que dentro de la cognitivo-conductual hay como que dos ramas más, que es por el lado clínico y el otro es por el lado educativo. En mi caso, yo estoy en el cognitivo-conductual, área clínica. Es muy similar la manera de trabajar realmente. Yo creo que cambiaría un poco el sector con el que trabajas, la población, pero pues les platico un poquito. Esta terapia, a lo que se dedica o la función principal es como un tratamiento, un proceso que va ayudando a los pacientes a conocerse, y ya que se conocen tanto en lo cognitivo, que son los pensamientos, en lo emocional sobre todo y en la conducta, comprenden un poquito el porqué de ciertas situaciones, tanto en ellos mismos, tanto en el ambiente y con otras personas. Y ya después de que lo conocen, lo comprenden, pues entonces
van viendo cómo cambiar o modificar esas cosas que no les agradan o que no les están aportando cosas positivas y pues tratan de cambiarlo para que ya no siga afectando. No sé si más o menos ahí. Pues sí, 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 a mí me gustaría mucho hacer otra pregunta. Bueno, ya mencionaste cómo va el lado clínico, pero ¿cómo podría aplicarse todas estas experiencias y conocimientos de la psicología cognitivo-conductual con el área académica? ¿Cómo podría ser? Bueno, con lo educativo, pues Ujú. para empezar la población, pues generalmente son en escuelas, son con alumnos, es más como que con grupos se puede trabajar ampliamente. Les digo, son similares porque pues yo también puedo trabajar con grupos, pero ciertas como que características o autores o corrientes que ellos pueden ver más haciendo más énfasis en esas cosas, pues yo no las veo tanto, será como que la diferencia. Ambos trabajamos cosas similares, pero ellos también podrían ver más como problemas escolares, habilidad o agilidad mental, ver todo el lado de que el lenguaje, esos tipos de cosas que tal vez yo en lo personal o en mi corriente no se trabaja muchísimo, no se ve tanto. Yo sé que hay muchas personas que pues dicen quiero ir al psicólogo y ni siquiera saben que hay diferentes corrientes. En mi caso, yo la primera vez que tomé terapia, no, yo era mucho más chiquita, ni en cuenta con la carrera, y yo jamás pregunté qué tipo de psicólogo era. Para mí todos los psicólogos eran iguales. Entonces, también esa es otra de las cosas que no creo que toda la gente cuando quiere al psicólogo, o sea, como que, pues déjame preguntar qué tipo de psicólogo es o algo así. Está padre que hagan estas cosas para que la gente conozca y ya se vaya instruyendo un poco más, pero pues, o sea, como tu psicólogo puedes canalizar a otra persona en que dices, oye, sabes que yo no manejo muy bien esta área, mándalo directamente con el educativo, por así decirlo. Y es ahí donde ya ven lo que les decía, de que lenguaje, memoria, agilidad mental, o sea, cosas que te funcionan más en el área educativa. Gracias, Fabiola. Javier, siguiente pregunta. Primero, Sí, para sí. enfocarla, digamos que en la corriente teórica de la psicología, yo preparé algunas preguntas que van más hacia la persona, hacia quién es Fabiola, qué hace Fabiola, pero en esta primera parte del programa vamos a platicar sobre la psicología cognitivo-conductual. ¿Gustas abordar una siguiente pregunta? Sí, sí. ¿Qué tipo de casos consideras que son los que esta rama de la psicología puede abordar? ¿Cómo funciona, no, esta terapia? En un inicio nos comentabas, ¿no? De que, bueno, trabajas con esta cuestión de los pensamientos, de que la persona en un inicio se conozca más. ¿Nos podrías, no sé, en dado caso, dar como algún ejemplo, ¿no? De algún caso, no necesariamente tuyo, pero sí en donde se pueda ver como la teoría aplicada, ¿no? Porque a lo que yo recuerdo, debo de recordar que no es la corriente en la cual yo me especializo, pero en el tronco de la carrera sí vemos, ¿no? Estas variantes de la psicología y que a lo que yo tengo entendido, ahí tú me has de desmentir, pues hay como tipo de técnicas muy concurridas, ¿no? O que se suelen utilizar mucho en cierto tipo de casos, ¿no? Tal vez como aquella de la sensibilización sistemática, creo que era de Albert Ellis, y luego también está la de este Beck, no recuerdo su nombre, y así, ¿no? Que al menos en la rama básica son como que las más, pues no sé si decir famosas, pero más concurridas, ¿no? Dentro de los libros de texto. Sí, generalmente viene siendo la terapia racional emotiva, la terapia cognitiva, que pues ambas trabajan cosas similares, que es igual pensamientos, la historia de aprendizaje de la persona. Algo que hace distinta como que esta rama es que se basa mucho en el presente, o sea, en el aquí y en el ahora. Sí es importante saber como que de dónde surgió o por qué causó eso, pero nosotros no nos centramos tanto como que en la problemática. Yo lo veo así como, y a mis pacientes les explico de, ok, ya pasó, ya no nos vamos a quedar aquí, hay que ver soluciones. Entonces, se basa mucho en eso, en, ok, estamos en el aquí y en la ahora y en qué está afectando. Ya que reconocimos todo eso, entonces ya, vamos. Como les decía al principio también, pues nosotros
jugamos o trabajamos mucho con lo que son los pensamientos, las emociones, las acciones de la persona, que generalmente es donde ahí ya dicen, es que esto ya me está afectando porque ya hice esto. Y hasta este punto es donde me doy cuenta que hay algo atrás que está mal. En lo de las tipo de técnicas o así, pues sí, hay varios como autores famosos desde que inició el condicionamiento clásico, que creo que ya lo mencionaban en algún podcast, que hablaban de Pavlov, de Watson, todo eso que son modificaciones de conducta, va muy centrada a la trayectoria en la que yo estoy como que orientada. Lo de estímulo-respuesta, el condicionamiento operante, después viene el de Thorndike, era similar al condicionamiento clásico, pero aquí le agregaron como que otra parte, que es, bueno, el estímulo-respuesta-consecuencia, y también está Skinner, que también es otro autor famoso, que es del lado del conductismo. Los que mencionábamos de Albert o de Beck son más como conductuales. Ellos agregan, bueno, una cosa importante que ellos mencionaban es que era que el sujeto, siempre que hacía algo, tenía que, nosotros le llamamos reforzadores, que es algo importante, que es un reforzador, es, ok, ya encontré lo que está fallando, trato de modificar esa parte, trato de cambiar algo y al final tengo o consigo alguna otra cosa distinta. Cuando me preguntaba sobre los pacientes, pues en sí no hay como que un caso específico, pero sí les puedo compartir que desde un inicio tú te das cuenta en las entrevistas como que qué paciente sí va a poder avanzar en terapia y qué paciente tú sabes de que viene con él, ahorita me acaba de pasar algo, por eso quiero ayuda, pero al día de mañana que ya me sienta bien, ya no ocupo la terapia. Les digo esto porque cuando me preguntaba sobre algún caso en específico, pues no les puedo contar como que experiencias en sí tal cual. Reforzadores, como cuál podría ser, bueno, otra de las técnicas que podía mencionar son moldeamiento, la de extinción, tiempo fuera, que son técnicas como que famositas, por así decirlo, que conocemos. Ya me iba a desviar un poquito con lo de los pacientes. Si me desvío, oigan, regrésenme, ¿ok? Sí, No, sí, hombre, tú digo, exprésate. digo al final de cuentas, digo, esta cuestión de los pacientes y la razón por la que lo complementé, ¿no? Con la pregunta, era pues para darnos un panorama, ¿no? Tal vez en un ejemplo, en una situación, cómo esta técnica se logra ver, ¿no? En dado caso, en una situación típica, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que les comentaba de estímulo, respuesta, consecuencia, o que el paciente actúa de una forma, tiene algo como que un resultado que es el que queremos cambiar. Yo lo que siempre le digo a mis pacientes es, no esperes un resultado distinto si el proceso siempre va a ser el mismo. O sea, tú tienes que cambiar el proceso para que automáticamente tengas otro resultado. Me han tocado pacientes que, no, pues es que quiero hacer algo, porque pues no hago nada en todo el día. Para empezar, también nosotros trabajamos con esas creencias irracionales de no hago nada, realmente no haces nada, o sea, abres los ojos y te quedas acostado todo el día. Bueno, no, me levanto, me baño, ok, ya hiciste algo. Entonces empezamos a ver como que tú también reacciona, agarra la onda de que hay cosas irracionales y hay cosas que tienes que bajar a la realidad. Entonces me decía ese paciente, es que no hago nada, quiero hacer algo. Ok, vamos a crear rutinas, que eso es otra de las técnicas que trabajamos mucho, crear rutinas. Pues bueno, te vas a levantar y te vas a bañar, va a ser lo primero que hagas. No, es que yo no me baño en las mañanas, yo me baño en las noches. Bueno, ok, vas a desayunar algo. No, es que yo no desayuno. ¿No desayunas porque no quieres o no desayunas porque no puedes o qué onda? No, pues simplemente no quiero desayunar. Entonces era donde yo les decía, a ver, ¿cómo esperas tener otro resultado si estás totalmente cerrada a cambiar el proceso? Desde ahí ya se empieza a trabajar, que puede que ellos llegan con otra problemática, que su objetivo es otro, pero desde que vas modificando todo eso, entonces hasta llegar al punto que tú querías modificar. Interesante, sigo yo de preguntar. Supongamos que ya terminé mi carrera de psicología, licenciado en psicología, rama general, por así decirlo. Obviamente sí predomina una fuente teórica, pero psicólogo general como tal. Si yo me decidí por psicólogo cognitivo-conductual, ¿qué tipo de maestrías me puedo fletar? O sea, ¿cuáles maestrías puedo tomar para seguir especializándome en algún caso? ¿Cuáles podrían ser, Fabiola? Pues mira,
más la general o así más sonada últimamente es la terapia breve, que es muy similar a lo que hacemos generalmente en terapia, pero esto es para que el paciente tenga un número menos de sesiones, para que él vea, o sea, como que actúes más rápido, trabajes con más instrumentos. La verdad no podría hablar muchísimo porque no he llevado esta maestría, pero en sí como que la función principal es esa y ahorita pues es como que la que ya conozco. También puede ser en terapia de pareja, te puedes especializar, que es una de las cosas que yo quiero hacer. Sí, hay muchas cosas en las que te puedes especializar. Geriatría podría ser también. Yo lo pregunto porque, bueno, yo estoy estudiando licenciado en psicología y neurociencias. Digamos que obviamente es con un fundamento teórico más fisiológico, o sea, tiene que ver más con cómo funciona el cuerpo. También Ujú. obviamente cómo funciona la mente, pero también cómo funciona el cuerpo. Y estoy pensando en maestría en psicología deportiva o maestría en sexología. O sea, sí, obviamente pues ya agarraste información en tu rama general, pero ya cuando llegamos a las maestrías es todo pues un show porque literalmente ya te especializas en algo. Entonces, si la personita que está escuchando está en la universidad o quiere atreverse a estudiar la carrera en psicología, pues estaría padre que entendiera que ya cuando llegas a las maestrías es cuando dices, ah, es que ese psicólogo es el que se especializa en parejas. Ah, mira, es que ese otro psicólogo es el que se especializa en traumas de la infancia, como en el caso de Javier. Entonces, qué chido que pues tengamos la oportunidad, inclusive ya cuando acabemos una maestría, podríamos inclusive estudiar dos o tres, que ojalá y sea el caso de muchas personas, ¿verdad? Que se apasionen tanto por la escuela, que se fleten, pues digamos, dos Fíjate que maestrías, un doctorado. Ajá, perdón que te interrumpa, adelante. pero también he escuchado muchas personas que les interesa psicología forense y todo ese lado, entonces, pues también es una buena opción. Está muy canija esa. O sea, muy emocionante, pero bueno, cuando te metes como que con esta zona o esta esencia de la sociedad cruel, sin escrúpulos, ay, Dios mío, a mí, no, a mí se me pone chinita la piel. Pero, Javier, ¿tienes una siguiente pregunta? Sí, digo, ahorita Fabi más o menos nos explicabas cómo era la técnica, ¿no? Y que hasta cierto punto también aportabas esta cuestión del fundamento teórico, ¿no? Hasta cierto punto de cómo un psicólogo cognitivo-conductual percibe el funcionamiento de la mente, ¿no? Tú ahorita aportando a esta cuestión de que, bueno, que en un principio estímulo, respuesta, consecuencia, ¿cómo se entendería el funcionamiento de la mente humana, ¿no? Del psiquismo, o no sé cómo ustedes vean esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en los estudios que hacían, en el caso de Pavlov, que ya lo habían puesto, no sé si lo puedo volver a mencionar, Adelante. pues que era el perro que salivaba, o sea, el estímulo, ellos le ponían comida y también una campana. Entonces el estímulo que ellos tenían era la campana de un inicio, porque el perro hasta que oía la campana, entonces era donde decía, ya es momento de comer. ¿Qué era la respuesta? Pues que empezaba a salivar. Cuando quitan la comida, aunque ya no haya comida y él escuche la campana, él iba a empezar a salivar, hubiera comida o no hubiera comida. Entonces, eso es el quitar, ok, si tú quieres modificar esta parte de ya no quiero hacer esto, ya quiero dejar de hacer esto, automáticamente hago esto, es lo que empezamos, ok, ¿con base a qué? Inicia. ¿Desde dónde inicia? Muchas veces me dicen de que es que estoy estresada. Ok, ¿qué haces antes de estresarte? ¿O qué sientes? Son las dos cosas, tanto pensamiento y emoción, sentimiento, como lo quieran ver. O sea, ¿qué te estresa? No, pues me estresa, estoy en el trabajo y me habla mi jefe. Y pues me estreso, no sé, me empiezan a sudar las manos, me empieza a agitar el corazón, bla, bla, bla. Ok, siempre es cuando te habla tu jefe. O sea, porque hay veces que dices, es que ya ni siquiera estoy en el trabajo, estoy comiendo, recibo un mensaje y automáticamente me pasa lo mismo. Entonces es, ok, vamos a pensar, te va a hablar tu jefe, vamos a poner casos, vamos a como que a bajarlo a la realidad. ¿Qué puedes hacer en lugar de tensionarte, en lugar de que se te venga el pensamiento de ya me va a regañar, ya me va a exigir más, ya bla, bla, bla? Todos estos pensamientos los apuntamos. ¿Por qué pensamiento lo puedes cambiar? No, pues en lugar de pensar ya me va a regañar es pues qué me puede pedir.
o a lo mejor me va a querer decir otra cosa. Ok, entonces automáticamente te habla tu jefe y contrarrestamos el pensamiento que ya tenías por este nuevo. Entonces ahí va disminuyendo un poco la atención en también lo que les mencionaba de los pensamientos irracionales. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto no? ¿Y qué va cambiando en mí? Entonces los estímulos tal vez siguen siendo los mismos, pero las respuestas ya no van a ser las mismas. ¿Ok? Sí, más o menos. Interesante. Bien, mira, ya platicamos un poco sobre la carrera como tal, el que sigue después de la carrera. Ahora me gustaría hacer una pregunta con una recomendación tuya para todas esas personas que están estudiando la carrera de psicología y aún no se deciden por una corriente teórica, que más o menos, pues para mitad de carrera, ponle, y dicen, ¿sabes qué? Es que me encanta la psicología, pero no sé si trabajar con niños o con adultos o con personas con problemas o con criminales o sea, que literalmente ellos dicen, es que no sé. ¿Qué consejos le puedes dar a esas personas que todavía están tomando esa decisión? Pues sí, principalmente es eso, es dónde te ves trabajando. Cuando yo tomé la decisión de qué trayectoria quería elegir, fue una de las preguntas que yo me planteé, el dónde me veo trabajando. Me veo trabajando detrás de un escritorio, en un salón de clases, en una empresa. Como tú decías, ¿con quién te ves trabajando? Si con máquinas para empezar o con personas. Ok, ya decidimos que con personas. ¿Dónde te ves tú? Y pues también, o sea, porque muchas personas es de que, pues sí es cierto, no lo había pensado. Tal vez yo quiero estar en una escuela, pero la neta, no me gusta un salón de clases y no había aterrizado esto. Entonces, pues yo creo que esa es una de las primeras preguntas que a mí me sirvió hacerme y también que investiguen el rol del psicólogo. En terapia cognitivo-conductual, nuestro rol es muy activo, es un estar al tú por tú con el paciente, pregunta, respuesta, interrogar, intervenir, cuestionar mucho. Yo le digo a mis pacientes, perdón que te haga la pregunta, porque a veces les hago la pregunta así directo y se quedan así como que, o sea, calmada, porque tan dura la pregunta. Y es eso, tienes que estar con el paciente activo, pregunta, respuesta, y también trabajamos mucho dejando tareas. Esa es otra de las cosas que podría hacer como que la diferencia de nuestra trayectoria. Yo les digo, el 30% es trabajarlo en sesión porque te veo una hora, una vez a la semana o cada 15 días y de ahí para afuera es toda tu chamba. Entonces, no nada más es trabajo aquí dentro, sino también te vas a llevar para hacer esto fuera de tu casa, fuera de aquí del consultorio, en tu casa. Y pues también ver cómo es eso. Tengo entendido, la verdad no voy a hablar de otras trayectorias porque no sé como que muchísimo, pero por ejemplo en psicoanálisis sí es un poco más pasivo, ¿no? El psicólogo. Fíjate, al menos no sé hasta cierto punto a qué le llames como activo o pasivo, porque al menos cuando tú mencionaste esto de que pues en cognitivos son muy activos y dabas este ejemplo, ¿no? Esta situación de pues, hacer preguntas, o sea, este tipo de intervenciones, un psicoanalista también lo hace. O sea, un psicoanalista también cuestiona mucho, confronta mucho. O sea, son herramientas que también un psicoanalista usa, ¿no? Para intervenir en el discurso del paciente. Pero que tal vez yo diría que para poder diferenciar activo o pasivo, yo me lo imaginaba o yo me lo imagino más como en esta cuestión última que comentaste, Fabi, como el encargar tareas, ¿no? Que en ese sentido yo diría, bueno, tal vez una diferencia hasta cierto punto marcada, podría decir de que activo sería, en dado caso, que el rol del psicólogo es quien te dice qué hacer hasta cierto punto, ¿no? Okay. Qué tareas hacer, qué técnicas hacer, qué elementos modificar. ¿Qué digo? Como lo planteas, entiendo que también de igual manera es como darle cabida a la opinión del paciente, o sea, darle cabida también adentro de sus posibilidades, el cómo el paciente se sienta cómodo, ¿no? Haciendo cierto tipo de técnicas o modificaciones, pero que en dado caso en psicoanálisis, dentro pues de nuestra teoría, dentro de nuestro punto de vista, el decirle al paciente qué hacer no cabe, ¿no? Dentro de la sesión o dentro del tratamiento, ¿no? Que al menos yo diría, bueno, ahí sí podría decir de que, bueno, en cognitivo sí son más activos en ese sentido,
y en psicoanálisis, pues por obvias razones, ¿no? Sí. ¿Y dónde quedan las neurociencias? Yo voy a meter mi cuchara, chicos. Bien, me gustó cómo lo menciona Fabiola, de que, oye, pues es que somos muy activos, siempre estamos buscando la manera, ¿no? O sea, encontrando qué modificar y cómo modificarlo. A lo mejor se ve activo porque pues tienes muchas intervenciones con el paciente, pero yo respaldo el comentario de Javi que dice, oye, pues nosotros también lo hacemos. A lo mejor no se ve porque la actividad que estamos haciendo pues es escuchar, 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 analizar, pensar, contextualizar, conceptualizar, todo. O sea, sí es muy activo Javier, pero pues a lo mejor de una manera que no se nota a simple vista. Pero, ¿dónde están las neurociencias? Nosotros, como licenciados en psicología y neurociencias, nos enfocamos en cómo funciona el sistema nervioso y cómo el sistema nervioso afecta en la conducta. También creo que somos inclusive más activos que los cognitivo-conductuales, por así decirlo, o sea, a simple vista, porque nosotros nos tiramos al suelo a jugar con los niños. Nos ponemos de rodillas, a ayudar al movimiento de las personas con discapacidad o con algún tipo de, pues no lo sé, parálisis cerebral. Buscamos físicamente el movimiento para poder trabajar pues con el sistema nervioso. Entonces, no creo que un psicoanalista no sea tan activo, pero a simple vista o motrizmente, yo creo que a lo mejor cognitivo-conductual un poco más, pero pues neurociencia sí, literal, necesitamos mucho movimiento, mucho, mucho movimiento. Y eso es lo que yo lo quería plantear. Podríamos verlo como cognitivo-conductual contra psicoanálisis contra neurociencias. Podría ser un excelente título. Pues Bien. no, pues, hasta cierto punto no contra. Digo, como tú tratabas de meter cizaña la vez pasada. Siempre. De cuando... Somos familiares, nos vamos a pelear. De cuando mencionabas, ¿no? Creo que hace dos episodios, no recuerdo cuándo, de que yo estaba dando como los fundamentos teóricos del psicoanálisis y lanzaste, ¿no? Esto de que dentro de varios episodios vamos a traer a alguien cognitivo y ya andas descalificando a las demás. No, o sea, nada que ver en el sentido que precisamente, o sea, por ejemplo, en esta situación de las intervenciones, dependiendo pues, cómo uno la vea, qué es activo, qué es pasivo, el que el psicoanalista tal vez no intervenga como un cognitivo y no intervenga como un neuropsicólogo, no implica que el trabajo de los demás, o al contrario, el trabajo del psicoanalista, sea de menor valor o que descalifique la otra intervención o viceversa, ¿no? Simplemente que desde nuestros fundamentos teóricos, nuestras acciones tienen un porqué. Obviamente que cada vertiente interviene de distinta manera porque nosotros tenemos diferente concepción del sujeto, ¿no? Y que a partir de esta, o sea, que la concepción del sujeto, para decirlo en pocas palabras, es la teoría, o sea, en nuestro punto de vista teórico, como esto difiere en ambas, en estas tres disciplinas dentro de, pues, de este mundo psi, es por lo cual también la técnica difiere, ¿no? Adelante, Fabio. No, o sea, de hecho estuvo muy bien que se abriera como que este tipo de tema para que así como nosotros lo aclaramos entre nosotros tres, pues también la demás gente al mismo tiempo vea, ok, qué ofrece cada una teniendo como que la misma definición, o sea, de activo pasivo, cognitivo esto, psicoanálisis de esto, entonces pues estuvo bien, no nos vamos a pelear ni nada, sirvió para aclarar que es uno de los puntos principales de aquí. Y nada más voy a hacer como que una aclaración. Ahorita que mencionaba, nosotros no le damos la respuesta al paciente de sí, por ejemplo, esta va a ser tu actividad o esta va a ser lo que vas a hacer entre semana, pero no les damos la respuesta. Por ejemplo, en sesiones, ¿qué otro pensamiento puedes tener? Y aunque el paciente nos diga, es que no sé, y es que no sé, y es que no sé, tienes que encontrar otro pensamiento. O sea, no, yo no te voy a dar la respuesta, ni nadie más te la va a dar. O sea, tú tienes que encontrar esa respuesta porque al final del día, si alguien más te la dice, tú no vas a estar tranquilo contigo mismo. O sea, tú tienes que tomar esa decisión, tomar ese pensamiento, aceptarlo, procesarlo, razonarlo y ya bajarlo a la realidad. Y sobre lo que trabajamos, otra cosa que se me pasó a decir, es que trabajamos mucho con metas. Aunque el paciente nosotros veamos que puede trabajar alguna otra cosa, pues si nos demos cuenta de ciertas cosas en sesión,
si tú llegaste a trabajar esto, no nos vamos a meter en otras áreas. Vamos a trabajar eso. Y es todo. Perfecto, Sí, Fabiola. y fíjate que ahorita que comentabas la cuestión es de, pues, qué maestrías, ¿no? Estudiar después de la carrera. Algo, digo, yo tampoco no estoy muy adentrado a lo que es la psicoterapia breve, pero lo poco que llegamos a ver en la carrera de este tipo de intervención psicológica es muy complicado, o sea, tiene su parte complicada, porque como debe ser un objetivo muy específico, como ahorita decías, Fabi, en esta forma de intervención, a lo que tengo entendido, pues obviamente debes de, o sea, es como tratar de desmenuzar las cosas, o sea, aún aunque veas ciertos otros elementos que se pueden trabajar, como es una cuestión muy específica y que por lo tanto, por eso es breve, o sea, la intervención es breve de unas cuantas sesiones. Obviamente, o sea, sí, tal vez se pierden el trabajar algunas otras áreas, pero eso es lo difícil, o sea, encontrar como el punto exacto en donde se debe de intervenir y a partir de ahí poder hacer la intervención y por lo tanto la modificación, ¿no? O sea, y que eso tiene su lado complicado, porque te digo, o sea, te puedes perder en otras variantes, en otras ramas de la misma problemática y el poder como, no, o sea, no atinarle, sino el poder analizar bien cuál es o sea, el objetivo específico que se va a trabajar con el paciente es lo complicado en un inicio. Javier, vamos y Fabiola, vamos a una pequeña pausa. Preparamos otras preguntas. No se vayan. Quédense con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos de la pausa. Gracias por su paciencia y continuamos abordando los temas. Esta vez me gustaría que Javier participara con alguna pregunta. ¿Te surgió algo ahorita en lo que estuvimos platicando, Javier? Sí, tal vez me surgió la duda de que qué características catalogan como a la orientación cognitivo-conductual para aquellos que quisieran, ¿no? Entrar como a esa trayectoria. Más que nada como no característico, tal vez sí características de la misma orientación teórica, pero yo tal vez me referiría como a, bueno, como qué perfil o qué tipo de persona le podría gustar o le podría ser como, pues, de su interés, ¿no? Este tipo de orientación. Sí, pues la verdad siento que no hay como que un perfil tal cual para una trayectoria. O sea, en general siento que todos los psicólogos, o al menos debería ser así, características son súper importantes. Es una persona imparcial, alguien que no quiera como que decir, no, o sea, a mí me salió así y todos tienen que ir por aquí. O alguien que no sea como, no, o sea, ¿por qué haces esto? No, o sea, nada de eso, es una persona súper imparcial. ¿Qué más otra persona? Podría ser que sean personas que sí se caractericen por dejar hablar a otra persona, porque sepan escuchar, que es algo súper importante. Pero siento que esas características sí son de un psicólogo en general. Va más a, como lo comentábamos antes, de la persona, cómo se ve trabajando. Sigo yo. Yo preparé algunas preguntas. A mí me gusta siempre utilizar el morbo, obviamente, para despertar la curiosidad en otras personas, pero no me atrevería a decir que son preguntas morbosas, ni preguntas incómodas, ni Pero sí. preguntas, o sea, así le podríamos decir, quizá, pero yo lo catalogaría como preguntas interesantes o curiosas o sacadas del área común. Me gustaría empezar con el tema del maltrato infantil. Entendemos que allá afuera hay muchas familias que utilizan una metodología de enseñanza física, de castigos físicos, chancla, cinto, alambre, no sé. O sea, esos son los que me gustaría decir, pero sé que hay más, desafortunadamente. ¿Cómo afecta, pues, en el desarrollo de los niños el que padres y madres, pues, tengan este tipo de métodos? ¿Cómo lo ve una psicóloga cognitivo-conductual este tema? Obviamente afecta mucho. De hecho, a mí me preguntaban cuando veíamos con quién te gustaba trabajar y eso. Yo dije, con niños, no. ¿Por qué no me gusta trabajar con niños? Porque para mí todo gira alrededor de los papás, para bien o para mal. Si tú trabajas con el niño en un momento en sesión y los papás tú ves que no están con la disponibilidad nada más de llevar al niño y es todo lo que van a hacer,
por lo mismo que yo decía de las tareas, de los acuerdos y todo eso que encargamos, no se va a ver un avance. Pues en eso, en el método como que de educación, se afecta mucho en la persona en general. Por ejemplo, en otro de los casos que poníamos de Watson, del pequeño Albert, no sé si se acuerdan de ese caso. Sí, sí. Más o menos, Creo recordar lo algo. explico un poquito. Adelante. Él quería como que generar algo en ese niño, él era muy bebé, la verdad no recuerdo la edad. Él quería crear una fobia. Se agarró un niño y pues la fobia era de, aparecía un conejo y hacía tocar algo muy fuerte para que el niño se asustara. Regresando al tema de los estímulos y todo eso. ¿Qué pasó? Cuando el niño veía incluso una bola blanca, no era un conejo, no era nada vivo, el niño ya estaba muy mal. Y lo peor de todo es que el caso quedó inconcluso porque los papás ya no lo llevaron, entonces no pudieron quitar esa fobia. Desde ahí uno, o sea, tú como papá, ¿cómo permites que le hagan eso algo a tu hijo? Y también, o sea, el ejemplo lo puse para ver qué tanto puede dañar. No tiene que ser golpearlo físicamente o educar de esa manera, simplemente lo puedes dañar con otras cosas que afectan en su desarrollo, en su ambiente, en el trato hacia los demás, en cómo vas creando la persona estos mecanismos de defensa, de siempre estar a la agresiva, de siempre me estoy defendiendo, de ya cuando creces afecta en tu espacio laboral, en tu espacio familiar, en tu espacio con amigos. Entonces, sí, pues es una herramienta muy, muy importante, una pieza clave desde un inicio. Yo soy Y también, partidario. oh, Adelante, si quieres. no, sí, que decía que ese ejemplo, o al menos a como yo me lo imaginé, de no sé, de un papá regañando, ¿no? Mediante golpes al niño. Creo que al igual si ustedes me pueden corregir, Albert Bandura, creo, o no me acuerdo, que desarrolla la teoría del aprendizaje vicario. Sí, sí es él, no me acuerdo. Desconozco, pero Bandura sí me suena. El punto, tal vez me estoy equivocando de autor, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el aprendizaje vicario es precisamente que el individuo aprende a partir de la observación. No sé si en dado caso hayan visto el meme, ¿no? O alguna imagen en donde el jefe le está gritando al papá y luego el papá le grita a la mamá y luego la mamá le grita al niño y luego el niño le grita al oso de peluche, no sé. Que se podría ver ahí muy característico, sí, muy en un ejemplo muy sencillo, en una imagen muy sencilla, este aprendizaje, ¿no? O al igual, no sé, hace mucho había un comercial que a mí no me tocó, pero sé de su existencia, en donde pasaban, no sé, al papá fumando o a los adultos fumando y también pasaban a los niños igual, como imitándolos, ¿no? En este aprendizaje por imitación. Y que obviamente, sí, o sea, tal vez abarcando, ¿no? Esta situación de educar mediante los golpes. Si el niño solamente vive esa forma de educación, obviamente él al momento pues, de crecer y estar del otro lado, como sus problemas o sus situaciones conflictivas dentro de la familia se resolvieron de esa manera, pues como él nada más conoce esa forma de solucionar los problemas, por aprendizaje vicario, como lo observó, así mismo él lo va a replicar. Y que tal vez muchos podrán decir de que, ay, o sea, de que tal vez o sea, a mí me pegaban de chiquito y pues yo ahorita no resuelvo los problemas de esta manera, ¿no? O de que, ay, cómo unos simples golpes van a afectar un comportamiento futuro. Aquí la cuestión sería que en dado caso, o sea, si los niños solamente viven esa situación, tal vez uno como adulto, no sé, si nos llegan a golpear o algo por el estilo, o lo común es de que hemos aprendido muchas formas de poder solucionar los problemas. Entonces, posiblemente no solamente el utilizar los golpes o la violencia va a ser una forma para solucionar, pero si un niño vive esa situación constantemente y es la única que se le presenta, pues obviamente es de esperarse que él vuelva a repetir como ese ciclo de violencia, ¿no? Y así como la imagen, que el papá pasa con la mamá y la mamá con el hijo, el niño con el osito, así se pasa pues con las generaciones. Sí, insisto, soy muy partidario de la frase que dice que es más fácil educar a un niño correctamente que reparar a un adulto cuando ya se rompió, o sea, ya está roto.
Entonces, pues estos temas nosotros los traemos aquí al canal, a los episodios, para que tú que nos estás escuchando le des, pues obviamente interés, ¿no? De que digas, oye, ¿por qué estos personajes me están presentando esta información, ¿no? Ya tú digas, oye, si es importante escucharlo, no es importante. En algún momento, y yo espero que tú digas también, oye, a los niños no se les educa a golpes. Y tú puedas verlo en la actitud de tu papá, de tu mamá, que le pega a tus hermanitos o al vecino que les pega. Por favor, diles algo o menciónales, oye, ¿no crees que exista una mejor manera de educarlos? O buscan la manera, porque sí, los niños no se pueden defender. Y eso está bien gacho porque, pues sí, o sea, ¿cómo se defienden ellos mismos? Necesitamos nosotros como adultos participar pues sí, en esa intervención. Nosotros desde aquí buscamos discutir los temas. Si a alguien le está pasando, diga, oye, pues podríamos resolverlo de esta manera o podríamos resolverlo de otra, o sí es importante tocar el tema. Y que en un futuro, pues no se presenten estas actitudes. Esperamos que entiendan, bueno, no que entiendan, sino poder llegar a ese punto de que pues, los niños no se pueden defender. Entonces, no es el mejor método de educación el utilizar los golpes y la violencia física. Adelante, Fabi. Sí, yo quería comentarles algo. Una vez que yo hice prácticas, me tocó pues trabajar con niños y nosotros veíamos problemas o situaciones que se presentaban en la escuela y las escuelas nos los mandaban a nosotros por ciertas distintas razones. Y tuve un caso en donde un niño siempre ya lo habían expulsado de 2 escuelas, ya lo estaban por expulsar de la tercera escuela, se la pasaba gritando, golpeaba a los maestros, golpeaba a los alumnos, y todo eso es un niño de 6 años. Entonces, muchas personas decían, es que cómo un niño de 6 años puede con un maestro y con un papá, y cómo les puede ganar. O sea, generalmente el adulto es el que tiene que poner el orden, y como un niño de 6 años te puede ganar. Entonces yo cuando platicaba con los papás, viendo el historial de los papás, la dinámica familiar, donde eran puros gritos, donde nunca nos ponemos de acuerdo, donde él siempre nos estaba viendo pelear, yo le decía al Señor, es que al final del día el niño no está mal, y les voy a decir por qué. O sea, porque esa es su normalidad. Si él creció viendo a la gente gritarse, insultarse, esa es la normalidad para él. Y yo le decía, imagínese cómo se debe de sentir él, que a cualquier lado donde va le dicen que está mal que él haga eso, pero en su casa es muy normal que pase. Le dije, es como que si desde el primer día de nacido usted nada más le diera de comer pizza, y pues la realidad para él es comer pizza y todo el tiempo tenemos que comer pizza y esta es la vida y tal cual. Entonces voy a la escuela y me dicen, no puedes comer pizza, tienes que comer esto, hay más comidas, bla, bla, bla. Obviamente el niño va a reaccionar de una manera de, a ver, si mis papás, que son mis papás, las personas que me deben de cuidar o las personas con las que yo me puedo refugiar o son mi apoyo, lo que sea, me han dicho toda la vida que la pizza es lo correcto, ¿por qué alguien llega y me dice que eso no? Entonces yo les decía, imagínense cómo sufre su hijo, que a cualquier lado donde va lo regañan, no lo dejan ser él. O sea, y ustedes vienen aquí a tratarlo a él para corregirlo. ¿Qué le van a corregir si esa es su normalidad? O sea, ¿cómo quieren ustedes que trabajemos? Entonces, a mí esa parte, hay gente que sí tiene el valor para trabajarla. En mi caso, no. O sea, para mí es como o sea, el niño no tiene la culpa, jamás. Por eso era que decía que no me gustaba trabajar tanto con niños por la situación de los papás. Y pues ya era como que el caso que les quería compartir tantito para que también la gente entienda el por qué, nuestros puntos de vista. Sí, sí está crítico. Yo al menos metiéndome en esa situación en la que los papis o mamis pues tienen su manera de educar a los niños. Tampoco vamos a llegar y señora, usted está mal. No, no, no. Si usted quiere venir conmigo, yo le puedo ayudar a explicarle algunos fundamentos y que usted vaya a modificarlo en su casa y que le pueda ayudar al niño, que eso es lo que queremos al fin de cuentas. Yo actualmente soy maestro de clases de apoyo educativo y tengo juntas de papis una vez al mes. Vienen papás, vienen mamás y trabajamos. A ver, señores, ¿puedo ser el maestro buena onda con ustedes o prefieren que les diga las cosas tal y como son, firmes y directas? Entonces hacemos votación. La mayoría de los padres, como obviamente están interesados en que se toquen los temas
crudo y sin censura, me dicen, profe, dígame las cosas tal y como son. Ya no soy un niño, ya no soy una niña. Le digo, bueno, los niños copian por el aprendizaje vicario que mencionaba Javi, las actitudes o comportamientos de los padres, porque para ellos ese es su mundo. Lo van a emular. Entonces, si usted lo ven fumando, si usted lo ven gritando, peleando, enojado todo el tiempo, esa va a ser la realidad del niño. Hay que trabajarla. Al menos si lo va a hacer, pues que no lo vea el niño. Intente, pues, esconderlo, ¿no? Esconder vicios o enojos, porque tampoco está, bueno, no que esté bien o mal, pero no es tan saludable que dos padres peleen enfrente de un menor. Eso es lo que yo quería comentar. Y Javier, ¿tienes otro punto? Sí, bueno, tal vez abordando este mismo tema de la cuestión de que, bueno, que entendiendo que hay otras formas, ¿no? De lograr este aprendizaje en el niño. Fabi, no sé si puedas aportar, ¿no? En dado caso, digo, ya comentabas algunas técnicas, ¿no? En cuanto a esta posible manera, ¿no? Distinta de poder lograr el aprendizaje en un niño, ¿no? De alguna situación en específico o para nada más para poder verla, ¿no? No sé, creo que comentabas, ¿no? Economía de fichas o algo por el estilo, al menos. Eso es lo que me Sí, imagino. algo que es muy, muy común en la economía de fichas. Ahorita que mencionábamos unos autores, hay un autor que bueno, como que introdujo o agregó esta parte de reforzadores o castigos. Entonces, sí se trabaja mucho con esta parte de dar refuerzos y castigos, tanto positivos como negativos. Al momento, en economía de fichas, lo que se trabaja es, ok, vamos a hacer como un calendario o un listado de lo que el niño tiene que hacer para empezar a crear rutinas para que él entienda sus responsabilidades, por ejemplo, que entienda la cama, que recoja sus juguetes, cosas como que básicas, por así decirlo, empezando de poquito en poquito, y se habla con los papás para llegar a algún acuerdo en que usted decide qué le va a dar, si le va a dar fichas, si le va a dar dinero, si le va a dar dulces, si le va a dar de las como tipo monedas de lotería que tiene que juntar, no sé, 20 a la semana para que al final el domingo se consiga un helado o cosas así. Entonces, ellos van, pero o sea, es como un compromiso en el que al momento en que el niño lo haga, se lo tiene que dar. Tampoco sea de que no, pues lo hizo, bueno, mañana me recuerdas o la siguiente semana. No, o sea, se lo doy en ese momento. Igual el castigo, se lo quito en ese momento. Ese sirve mucho, economía de fichas. No se trabaja toda la vida con economía de fichas, ya después se va como que quitando, va disminuyendo, bueno, tal vez ya no es algo físico, son palabras, son abrazos, son motivaciones distintas nada más de palabra, hasta que ya al niño se le cree como que esa rutina sin tener que darle algo. También está el modelamiento, que es como decían, los niños son como esponjas, todo absorben. Entonces, mientras yo también respeto mucho la parte de ser papás, porque yo sé que ser papá pues no debe ser fácil. Con el ejemplo, con lo que tú hagas, cosas sencillas, cosas de recoger la casa, cosas de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Con los niños se trabaja mucho emociones que se expresen en colores, en formas, en animales, también son ideas que se pueden dar. Esas son como que cosas como que positivas para también crear nuevas conductas, que era con lo que trabajábamos, pero pues también está el tiempo fuera, hiciste algo que no debías, ok, 5 minutos aquí, pero hay que ser súper cuidadosos con eso de tiempo fuera, porque muchas veces mucha gente te vas al baño castigado y lo encierran en el baño. Entonces, imagínense cómo se siente el niño que si un día normal que quiere ir al baño, quiero ir, pero este es mi lugar de castigo, o sea, saben, no es como que con cualquier cosa, es ser súper cauteloso con las decisiones que van a tomar. Por eso, pues consulten a un especialista, ¿verdad? No nada más así. Y pues yo creo que esas son las principales que se me podrían venir a la mente, esas técnicas. Ujú. Siguiente pregunta. Y esto ahorita se me ocurrió porque dijiste una frase de los niños no son culpables. Entonces dije, oye, ¿y cómo trabajamos con las personas que sí lo son?
Y ahí les va un spoiler. En un siguiente capítulo vamos a trabajar algunos datos sobre psicología criminal entre Javier y yo. Hicimos una encuesta de qué les interesaba más, si psicología criminal o psicología del chisme. Ganó psicología criminal. Entonces me gustaría abordar la pregunta en pues en este campo. ¿Cómo trabajamos con personas que ya son responsables de sus actos para poder modificar su conducta? ¿Tú qué nos podrías decir de eso? Pues usamos los castigos, no castigos así como le decían de que pegarle o algo así. Ambos, como les mencionaba, son castigos negativos y castigos positivos. ¿A qué voy con esto? Con un castigo positivo es darle algo que no le gusta, ¿ok? Y un castigo negativo es quitarle algo que le gusta. Igual con el reforzador, es darle algo que le gusta y quitarle algo que le Sí, gusta. lo que le gusta. Ajá, Ok. ¿ok? Oye, está interesante. Está un poco, complicado. Me acuerdo que cuando nuestros maestros nos lo explicaban era un debate total en el salón de que, pero a ver, ¿cómo le voy a dar esto? ¿Cómo le voy a quitar esto? Bla, bla, bla. Así está un poco como de razonarlo. Pero, por ejemplo, en un castigo darle algo, pues es algo que no le gusta, lava los platos. Y quitarle algo que le gusta, pues quitarle el videojuego, quitarle las de televisión, quitarle salidas, etc. Entonces, eso podría funcionar cuando la persona ya es como que, como el niño. Obviamente, no siempre el niño va a tener la razón. Sí va a haber veces que hace berrinches, que no te hace caso, que etcétera, que no recoge sus cosas. También existen estos castigos, pero no hay que llegar a la violencia. O sea, lo puede hacer de esta forma. Y pues no sé si haya respondido bien a tu pregunta. Está súper padre, está súper padre. Ahorita la enfoco un poquito más hacia la psicología criminal. Javi, ¿quieres abordar algún punto? No, digo, adelante. Digo, tal vez refiriendo o esclareciendo un poco que, como lo dice Fabio, o sea, hay múltiples formas de intervenciones. Pues si se fijan, o sea, los golpes no es la única forma, ¿no? O sea, hay muchas más y muy variadas y hasta funcionan mucho mejor, ¿no? Sí, yo me voy a ventilar un poco. Cuando estaba pequeño, mi mamá me daba betabel entre ella y mi abuela. Ah, es que tienes que comer betabel, mijo, es para tus defensas. Y yo odio el betabel. Si en ese momento mi madre me hubiera dicho, mi amor, pórtate bien o hay betabel para la cena, yo me hubiera portado bien en todo momento. Es verlo como darle un reforzamiento positivo en una conducta negativa, según entendí, Fabi. No, eso sería castigo. A ver, ya Es me que revuelvo. yo me acuerdo de positivo más negativo igual, no, de que positivo por positivo, positivo, positivo por negativo, negativo. Así la clase de matemáticas que tenemos en la No. escuela. Aquí positivo, tanto en castigo como en reforzador, es dar algo. Ok. Y en negativo es quitar algo. En reforzador o en castigo. Es dar y quitar. En el caso del betabel que no te gustaba y si te portaste bien, pues es un reforzador negativo, porque te están quitando algo que no te gusta. Sí, está complicado el tema. Bien, bien, bien. Dejemos el betabel de lado, por favor. Vámonos con la psicología criminal. Entendemos que la sociedad funciona en un contexto general y a alguna persona, supongo que fueron a los romanos, se les ocurrió esta gran idea de seccionar a la población culpable de algún acto no socialmente aceptado. O sea, los criminales, vaya. Los redirigen a la cárcel. ¿Tú crees que funciona en nuestra sociedad el que los criminales sean aislados o deberíamos de mantenerlos en las calles con libertad condicional como lo aplican en los Estados Unidos o si de a fuerzas es necesario que estén en un mismo recinto, o sea, en una misma cárcel? Yo diría que se aplicaría como el tiempo fuera, que en este caso pues el tiempo fuera aplica muchísimos años o meses, no nada más cuestión de minutos, pero pues al final del día va a depender mucho de la persona. O sea, hay muchas personas que por más años que pasen en la cárcel, si ellos no entienden en qué estuvieron mal o no aceptan o ceden en esa parte, podrías tú ponerlo afuera o adentro y la persona pues no va a modificar. O sea, cuando tú avanzas es cuando tú quieres avanzar. Por más que el mundo te diga, por más que te impongan, por más que te quiten, es decisión. Entonces,
Sí, es una pregunta medio complicada, la verdad. Sí, yo sé, por eso te dije, no, no son picosas, no son morbosas, no, o sea, son preguntas interesantes que nacen en mi mente, pero también pueden nacer en la mente de la gente que nos escucha. Por eso las hago. Ujú. Javi, ¿gustas agregar algo? Que hasta cierto punto creo, coloquialmente les llamamos cárceles, más creo que ya en el término que se suele utilizar, o sea, ya no técnico, sino, o sea, el término exacto, creo que los manejan como centros de reincisión social o no recuerdo muy bien el nombre, pero que precisamente la cárcel no sería, o sea, solamente aislar a las personas, sino sería que precisamente estando en ese lugar, poder trabajar esta posibilidad de poder reinsertarlos en sociedad, ¿no? Y bueno, nada más eso fue lo que al menos me surgió, ¿no? A mí me gustaría destacar que sí es importante el que se pueda trabajar con psicólogos dentro de estos reclusorios o centros de detención para poder modificar pues las actitudes, las conductas que tienen. Fabi dice, oye, pues no se puede trabajar con quien no puede ser trabajado, pero ahorita que empezábamos no, que recordábamos al pequeño, ay, se me va la Albert. onda, ajá, que estaba trabajando con el conejo, podríamos nosotros, de cierta manera, modificar, sin que se den cuenta las personas que están adentro, su conducta. O sea, también podríamos atender a estos reforzadores o a estos castigos con los criminales dentro del centro, pues sí, del reclusorio como tal. ¿Cómo lo abordaría Fabiola? ¿Qué tipo de actividades le pondrías tú a los criminales para ir modificando estas maneras de pensar? Pues ahorita que tomábamos ese tema, cuando yo decía de que pues es que si la persona no quiere, tal vez ellos no lo ven como que es un proceso terapéutico o que va a repercutir en algo, pero simplemente las personas que les han disminuido la sentencia por buena conducta, fue una decisión que ellos quisieron hacer. A todos tienen esa oportunidad de que, bueno, la mayoría tienen esa oportunidad de que les llegue a pasar eso, no todos actúan igual. Otros se siguen peleando, otros sí, como que les cae el 20, como así decimos. ¿Cómo trabajaría yo? Trabajaría tal vez en grupos para que ellos vean cómo otras personas sí pueden avanzar, que no es imposible no cambiar, porque también empezar a modificar este pensamiento de así soy y yo no tengo arreglo, no tengo compostura, y en las cosas más mínimas, sacar como en lo que son habilidosos, en los que son buenos y destacar por ese lado, subir autoestima, confianza en sí mismos, que se la crean, como que empoderarlos, por así decir, en el buen sentido, y también tratarlos individualmente. Tal vez no trata el caso por el que están ahí, pero uno como humano siempre tiene algo que trabajar. Entonces, sí haría estas dos cosas, tanto en grupo como en individual, que ellos vean esta motivación y que se la crean que sí pueden ser mejor y pues dejar a un lado lo que ya pasó. Gracias, está muy interesante el caso. Bien, vamos con un último punto antes de despedir el programa y después de tocar este punto, pues sí, nos despedimos. Así que me gustaría traer a la mesa los niños antisociales, aquellos niños que no hablan con nadie porque o puede que no puedan hablar o porque puede que no quieran hablar y que a nosotros como papás nos importa mucho y nos preocupa porque mi niño no está con otros niños jugando, porque mi niño o mi niña no está en la escuela poniendo atención. ¿Cómo se trabaja este tipo de situaciones con un niño desde el aspecto cognitivo-conductual, Gabriela? Ahí va, quiero aclarar algo. Cuando nosotros decimos antisocial, generalmente las personas pues piensan esto de es alguien que no socializa, que no habla con los demás. Y no, en psicología, una persona antisocial es alguien que hace daño, que no le importa, no tiene remordimientos, es alguien que molesta a otras personas y no le importan las consecuencias, entonces no es como que el concepto que nosotros tenemos de una persona antisocial. Sí, como muy típico del perfil criminal. Ajá, exactamente. Pero normalmente cuando conocemos a estos niños, ahora sí ya tocando como el otro punto de que no se relacionan con otras personas, que es muy difícil, pues sería trabajar el por qué, si tuvieron alguna experiencia
que después de eso decidieron como que cerrarse. Si ellos se sienten cómodos, muchas personalidades son así de no me pasa nada si no interactúo con más personas más de lo normal. Y pues eso, ver que ellos estén bien, si no hay algún problema como de depresión, que alguien los esté hostigando, hablarlo, conocer un poquito más el caso. No puedo decir de que trabajaría completamente así porque pues es dependiendo de cada persona, pero indagar por esas áreas, primero tocar esos puntos y pues lo que mencionaba que sí funciona mucho es emociones, sentimientos, habilidades, herramientas que ellos pueden desarrollar porque a lo mejor no saben cómo y que también reconozcan las herramientas que como persona ya tienen, pero que las desarrollen un poco más para adquirir estas habilidades. Javier. Sí, que tal vez el término no es el exacto. Hay otro, no recuerdo, que no es, o sea, no sería, también se me viene de que, bueno, persona introvertida, ¿no? Alguna persona introvertida. Sí. Pero no, creo que hay otro término, ahí se los debo, igual si alguien que nos escucha, que lo ponga en los comentarios. Pero sí, o sea, al final de cuentas, fíjate, Fabio, ahorita, pues lo poco que has comentado, ¿no? De esta teoría y estos modos de intervención, aunque haya técnicas ya establecidas dentro de la teoría, la elección de una técnica tanto va a depender, a lo que entiendo, va a depender del caso a tratar, o sea, de la persona a tratar, y que también el cómo se aplique esta técnica va a depender, pues también de la persona y del ambiente, ¿no? Como mencionabas, de que, bueno, tal vez si en el caso de Carlos, ¿no? En darle un reforzador negativo, ¿no? Y que en este caso el reforzador sea el betabel, pues es único de Carlos, ¿no? O sea, tal vez el betabel a otra persona le gusta y pues no va a aplicar lo mismo. Precisamente por eso, o sea, aunque en este capítulo se hablen de ciertas técnicas, pues sí habría que ser muy específico y que precisamente por eso ocupa un especialista, pues va a depender de cada persona, ¿no? Y para eso está el especialista. Sí. A mí me gustaría agregar que sí depende del niño, depende de la relación que tiene el niño con el ambiente, pero si vamos a ser más específicos con solamente el niño, pueden haber diferentes condiciones que hagan que el niño o niña no esté aceptando esta información que el entorno o el ambiente le da. Pueden presentarse situaciones de retraso mental, situaciones de algún tipo de síndrome que afecte el sistema nervioso del cuerpo como tal. Entonces, muy importante, si detecto que mi niño o niña está presentando problemas en la escuela, problemas en la casa, muy importante acercarse con el psicólogo. Primero creo que se acercarían con el pediatra si está muy chiquitito, pero después pues con el psicólogo infantil o el psicólogo que atienda a los adolescentes para poder, pues sí, trabajarlo, para que esta persona pueda sentirse más saludable en su entorno y con su familia. Eso era lo que yo quería agregar, porque pues es la materia que me corresponde, todo lo fisiológico. Vamos a despedir el programa. No quiero, obviamente, porque es un placer escuchar todo lo que Fabiola tiene que decir, pero pues despedimos el programa. Fabiola, ¿qué mensaje, qué último mensaje le quieres decir a las personas que nos están escuchando? Pues que vayan a terapia. Siempre que me piden un consejo, mi consejo va a ser ve a terapia. Siempre hay algo que trabajar, siempre podemos ser mejores que un día antes. Nada más consiste en las ganas que tenemos y también de reconocerse, ahorita que tocábamos el tema de todo lo vivido en la infancia, que hay muchas personas que dicen, a mí fue así y por eso yo no quiero ser así. Entonces también esa parte también es muy importante, no siempre se van a repetir patrones y pues reconocérselo a las personas y que para eso estamos los psicólogos, cuando ya sientas, o sea, que sientes esto, ve a terapia, trabájalo y siempre puede ser mejor que un día. Gracias, Fabiola. Javier. Aunque abordamos cosas muy generales en este capítulo, tal vez ya haya la oportunidad en un futuro, volvamos a solicitar, ¿no? la presencia de Fabi, ¿no? Para las dudas que puedan surgir en los próximos capítulos y así, digo, siempre hay algún tema a tratar y pues que la invitación ahí quede pues todavía en la mesa, ¿no? Yo quiero agradecer a Fabiola por su tiempo, por su experiencia y la información que nos transmite tanto a nosotros como a la gente que nos escucha. Agradecer a la persona que nos escucha, a la persona que nos ve y pues
Estuvo muy bien, muy bueno el capítulo. Esperamos seguir aportando con temas importantes y relevantes ya en las siguientes entregas. Eh, pues nos despedimos. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en una siguiente edición de Psicología para No Psicólogos. Nos vemos.